Entonces la idea de hoy es ir como en un orden cronológico, ver qué vino después de Transformer, cuál fue la segunda una de las grandes mejoras que viene después de Transformer, al momento de entrenarlo. Habíamos hablado de que en la clase anterior surgió el concepto de Transfer Learning. Vimos por arriba de qué se trataba BERT y hablamos de que lo que permitía BERT era hacer un entrenamiento no supervisado con un gran volumen de datos, muchas horas de ajuste de los pesos sobre todo lo que es la atención, autoatención del modelo, para después utilizar este modelo preentrenado para realizar distintas tareas específicas, simplemente ajustando algunas capas, agregando algunas capas en la salida, que son distintas para cada tipo de tarea, y entrenando en una segunda etapa, en un ajuste fino, con un set de datos que ya no es no supervisado, sino que lo preparamos para esa tarea, aprender esa tarea específica, ajustamos los pesos de ese pedacito de red que agregamos al transformer. En este caso, el transformer se llama BERT, que BERT lo que es decimos que aprende el contexto de las palabras en forma bidireccional. Entonces la B es de bidireccional. Y lo que hace, cómo lo entrenamos es, utilizamos secuencias o frases, que pueden ser una o dos frases, donde ocultamos alguna de las palabras, o mejor dicho, alguno de los tokens. Vamos a ver que necesariamente un token no es una palabra. Lo ocultamos durante el entrenamiento en forma aleatoria y entrenamos los encoders para aprender cuál es la palabra que estamos ocultando. Si pensamos acerca de ese set de datos, podemos darnos cuenta que si tenemos un gran volumen de datos, podemos hacer un aprendizaje no supervisado. No tenemos que crear a mano el set de datos para entrenarlo, sino que podemos tomar texto, podemos ocultar una palabra en forma aleatoria y como conocemos qué palabra o qué token en realidad estamos ocultando, lo podemos utilizar para aprender, para entrenar los encoders y ajustar los pesos en función de predecir ese token. Entonces la gran ventaja es que la limitación de los datos que tenemos disponibles no depende de cuánto podemos etiquetar, cuánto un humano puede trabajar en el set de datos, sino que es simplemente cuántos datos tenemos disponibles. Vamos a ver un poquito más adelante también que en realidad lo que hace también es no solo aprende palabras que están enmascaradas, sino que tenemos ciertos tokens especiales que son comienzo de las sentencias y separador de sentencias, y entonces también lo ajustamos durante el entrenamiento no supervisado a aprender cuando dos sentencias son consecutivas, que una está relacionada con la anterior, o no. Y eso también lo podemos hacer ajustando. Utilizamos el primer token especial, lo van a ver que lo usamos en general en los problemas de clasificación, a la salida de ese token para ajustar, después lo vamos a ver, una pequeña red neuronal para definir categorías de texto, pero en este caso lo ajustamos para definir si una sentencia, una frase viene a continuación de la otra o no. Y si pensamos acerca de ese problema, vemos que también podemos crear un set de datos en forma no supervisada, que no hace falta que un humano diga, bueno, tengo esta frase y luego sigue esta, y de esa forma armo el set de datos. Sino que simplemente tomamos, si disponemos de texto, tomamos dos frases, si están a continuación, realmente una viene a continuación de la otra. Y si las tomamos, podemos tomar frases que están separadas a una cierta distancia, no son continuas, y de esa forma generar un set de datos en forma no supervisada que también
de golpe nuestra restricción no es el esfuerzo humano de etiquetar los datos para enseñarle a la red, sino simplemente cuántos datos tenemos disponibles. Esto presupone un avance muy grande porque una gran limitación en general para todos los problemas de Machine Learning es el set de datos. ¿Qué tan bueno es el set de datos y qué tan grande es? Y de esta forma podemos entrenar al menos el modelo base con un set de datos enorme. Bueno, decimos que es un entrenamiento de 2 fases porque además, una vez que tenemos ese entrenamiento base, agregándole algunas características a la salida o ajustando cómo entrenamos, cómo enviamos los datos a la entrada, podemos utilizar para distintas tareas o ajustar para distintas tareas un modelo base BERT. Entonces eso se llama ajuste fino o fine tuning. Entonces, un ejemplo de tarea sería encontrar la respuesta a una pregunta dentro de un texto. Entonces vemos que, bueno, el texto puede ser muy similar al que enviamos durante el formato con el que enviamos los tokens, muy similar al que usamos durante el entrenamiento base, donde enviamos primero una pregunta, un carácter de comienzo de sentencias, un separador de sentencias, y enviamos un texto que contiene la respuesta. Y acá es donde empezamos a ajustar alguna red a la salida de los encoders. En este caso, por ejemplo, lo que queremos a la salida del encoder es dónde empieza y dónde termina en el texto, en qué token comienza y en qué token termina la respuesta a esa pregunta. Si pensamos acerca de este set de datos, este sí es un set de datos que requiere un trabajo de etiquetado y de humanos, porque tenemos que asegurarnos que el texto que contiene la respuesta y además dónde comienza la respuesta, dónde finaliza la respuesta. Hay algo que por ahí dije, no sé si me siguieron, que es que BERT tiene solo encoders. Y entonces si nos ponemos a pensar respecto a lo que era Transformers, esto es un repaso muy rápido, habíamos visto que antes de los Transformers ya había un tipo de red secuencial, un tipo de modelo secuencial, que utilizaba el concepto de atención, pero que, por ejemplo, no podía hacer el procesamiento de las sentencias de entrada en paralelo, y que eso presupone un gran avance de los Transformers. Utilizan la atención, pero proponen una arquitectura que puede calcular en paralelo con varias cabezas cómo contribuyen las distintas palabras que hay o tokens que hay en la sentencia de entrada a cada token. Entonces, entender el significado de una palabra o de un token en el contexto de la frase de entrada. Y habíamos visto que, de alguna forma, los encoders lo que hacen es capturan esa información, aprenden, en este caso, por ejemplo, lo que es el inglés, su gramática, cuál es el significado de una palabra en un contexto. Y el decoder lo que va haciendo en este caso es que va generando, en base a ese aprendizaje del inglés, esa comprensión del lenguaje, a partir de también un token de entrada, empieza a predecir cómo ese conocimiento, esa abstracción del lenguaje en inglés, se puede traducir por ejemplo, al idioma francés, o al revés en este caso. Cómo esa comprensión del idioma francés se puede traducir a inglés. Y lo va haciendo palabra a palabra. O sea, cada vez que predice una palabra, vuelve a utilizar la comprensión de la frase total, en este caso en francés, más lo que ya predijo en inglés, y vuelve a predecir la siguiente palabra. Entonces podemos pensar que de alguna forma los encoders comprenden en este caso la gramática y las reglas que rigen lo que sería el lenguaje
en francés. Y el decoder, podríamos pensar que lo que hace es que sabe esa abstracción, sabe cómo empezar a traducirla, en este caso, al inglés. Entonces, de alguna forma, los dos capturan información acerca del lenguaje, pero uno captura información del francés, de cómo es su gramática, de cómo es la importancia de las palabras en contexto, y el decoder sabe usar esa información para generar texto y para, en este caso, cómo traducir esa sentencia de un idioma, empezar a generarlo en otro idioma. Entonces, en este punto podemos entender que tiene cierta lógica, quedarnos nada más que con los encoders, que pueden hacer, en este caso, una abstracción del idioma francés, que pueden entender cómo a cada token, a cada palabra, cómo es su significado en el contexto de la oración, y que nos están produciendo un vector de salida que tienen esa información para cada token de entrada. Entonces, la idea detrás de BERT es entrenemos eso, ese stack de encoders, que es capaz de capturar la atención, que es capaz de generar a la salida un vector por cada token que captura toda esa información. Y encima lo vamos a poder entrenar en forma no supervisada para generar un modelo base que requiere un esfuerzo grande computacional, pero que después, con un pequeño procesamiento extra a esos vectores que estamos obteniendo de la salida de cada token, lo vamos a poder utilizar para resolver distintas tareas de lenguaje. Y esa es la idea detrás de BERT, y funciona muy bien. Les hago una pregunta. Las tareas, hablamos de algunas tareas, ya se las conté, las de BERT que puede hacer, por ejemplo, es preguntas y respuestas, otra es clasificación de texto. Los decoders, lo que vimos es, por ejemplo, que van prediciendo una palabra por vez para traducción. ¿Alguno se anima a decir, así, sin conocer los detalles, qué otro uso? O sea, si generan una palabra por vez, por ejemplo, ¿qué valdría la pena explorar de los decoders, aplicarlo a qué tarea, por ejemplo, que no fuera traducción? ¿Alguno se le ocurre alguna otra tarea? Para desarrollo de software, programación. Exacto. Esa es una aplicación. ¿Y alguna otra más? Es eso, llevarlo a un término más genérico. Predicción de texto. Predicción de texto, claro, exactamente. Para generar texto. Entonces podemos entrenarlos para generar texto, y por ahí generar software sería como un caso más específico, en un dominio específico, donde ese texto es código que tiene que funcionar además, ¿no? Hoy vemos BERT y nos llevamos los encoders. Y la próxima clase vamos a ver los decoders, que es justamente eso. Es cómo podemos utilizar esta parte de los transformers para generar código, o para generar texto, o para darle otra aplicación. Ahora les voy a contar un poco de qué es la información que encontramos en el paper de BERT. La idea es hacer un repaso rápido por lo que es el paper. Cuando se crea el modelo, cuando se publica, lo que hace es se crea un modelo BERT base, que el tamaño tiene que ver más que nada que es un tamaño que sería comparable con un transformer. Entonces los resultados, las métricas y todo, sería razonable poder compararlas con un transformer. En transformer, si recuerdo mal, tenía 6 encoder y 6 decoder. BERT base tiene 12 encoders. Entonces, sí es el doble de encoders, pero en total el modelo, estamos hablando más o menos del mismo número de componentes. Y BERT grande, que es un poco más grande, creo que tiene 24 encoders y es un poco más amplio tiene más cabezas y es más larga la sentencia los tokens que puede procesar. Y algo que nos empezamos a encontrar con estos modelos es que cuando son más grandes, tienen una mejor performance en las distintas tareas. Acá empezamos a ver que hay como una carrera que mientras más grande es el modelo, mejor es
los resultados que se obtienen. Y algo que vamos a ver en la clase que viene, que es no solo es mejor los resultados, es también pueden resolver más tareas. Lo que tenemos es un modelo que nos sirve para comparar con el Transformer. Y la otra ventaja del modelo más chico es que, bueno, si sabemos que el modelo más grande da un poco mejor resultados, pero son similares, son los mismos problemas los que puede resolver, para empezar a experimentar puede usar BERT base o inclusive vienen algunas modificaciones de BERT con cuantización y con distintas técnicas para achicar el tamaño de los pesos que necesitamos en el modelo, que nos permiten obtener todavía modelos un poquito más chicos, no perdiendo tanta performance, pero que a la hora de hacer pruebas y validar experimentos o correr en dispositivos con menos recursos de hardware, funcionan muy bien. Entonces, siempre tiene sentido empezar con ver base o con los modelos chicos, resolver los problemas y cuando todo está funcionando bien y necesitamos empezar a tener ahí sí, nuestro cuello de botella empieza a hacer las métricas y empezar a incrementar de a poquito la performance, ahí sí una estrategia es cambiar el tamaño del modelo. Pero la elección del tamaño es un poco arbitraria. En este caso, por ejemplo, son 12 encoders para tener algo comparable con el Transformer original. Y el BERT grande tiene 24 para también tener una relación de qué pasa cuando se duplica el número de encoders. Pero entonces vemos que funciona muy bien, se puede utilizar, pero es un poco arbitrario. A lo mejor hicieron el experimento, no está en el paper, pero es un poco arbitrario el número y se podría probar con números distintos. En el Transformer habíamos visto que a los tokens, que los conseguíamos con algún algoritmo de embedding, les agregábamos información de la posición en la que se encontraba cada token, que sería el embedding de posición. Acá estamos agregando algo adicional, que es a qué sentencia pertenece cada token. Porque vimos que durante el entrenamiento se hacen dos tipos de entrenamiento. Uno es para predecir palabras enmascaradas y el otro es que se aprende a clasificar también o a entender cuando dos sentencias son consecutivas o no. Y esa información se envía en el token con esta parte, el embedding de segmento. Y de esa forma se arma la entrada de BERT. Se agrega también un carácter especial, un token especial, que es el comienzo de sentencia, y un separador, que sirve para separar dos sentencias. Entonces acá es un ejemplo un poco más didáctico, más de alto nivel, de lo que enviamos es los tokens, en este caso son palabras, pero podrían ser partes de palabras, eso depende del algoritmo que usamos para partir la sentencia de entrada. Y también empezamos a tener caracteres especiales. Este carácter especial tiene una utilidad adicional que es, por ejemplo, se puede utilizar para clasificar las sentencias de entrada. Entonces, por ejemplo, lo que proponen en el paper es que poniendo una red neuronal de una sola capa a la salida del primer token, que es este de comienzo de sentencia, podemos utilizar esa red neuronal para entrenarla para clasificar la sentencia de entrada para distintas tareas. Un caso podría ser clasificar mail, por ejemplo, en spam, no spam, o como hace Gmail, que tiene más categorías. Entonces, ahí de nuevo volvemos a que podemos utilizar el BERT base, que fue entrenado con forma no supervisada. Un comentario, por ejemplo, para que tengan una idea, ver el modelo pequeño, creo que necesita 4 unidades de procesamiento de Google, que son las TPU, durante 4 días para entrenarse. Para que tengan una idea, una TPU tiene un mejor rendimiento que una GPU para inteligencia artificial. Estamos hablando de 4 días de entrenamiento con 4 TPU, que si empiezan a sacar números es costoso porque
En general, cuando entrenamos un modelo, no es que lo entrenamos una vez. Se requiere una serie de experimentos para ajustar los datos, para validar los parámetros con los que estamos entrenando el modelo, y de ajustes, por ejemplo, la estrategia con la que vamos ajustando el error. Eh, y esos experimentos requieren iterar en lo que es el entrenamiento, analizar cómo es la performance del modelo. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, para un ver base nos lleva 4 TPU, 4 días. Si eso lo multiplicamos por el número de iteraciones que necesitamos para ajustar el modelo, nuestro set de datos, el costo de entrenamiento es importante. Y para un BERT grande, creo que es 4 días, 16 TPU. Entonces se empiezan a... los recursos de hardware necesarios empiezan a ser costosos y cada vez más importantes. Entonces, la gran ventaja que nos da BERT, que es tener ese modelo base listo para hacerle un ajuste fino, nos permite, es como que democratiza de alguna forma el uso de estos modelos y el ajuste de estos modelos y la aplicación a distintos problemas. Para que tengan una idea, con una GPU o con una TPU creo que lleva cerca de media hora ajustar BERT para BERT base al menos para una tarea específica y lograr valores similares a los reportados en el paper. Y estamos hablando eso, de media hora de procesamiento. Creo que con una GPU es una hora y estamos muy bien. Y muchas veces durante un experimento lo que necesitamos al principio es ver que todo converge, que el error se reduce y por ahí seguimos experimentando sin terminar un entrenamiento. Y entonces se vuelve algo manejable, estamos hablando de minutos o una hora en una GPU, que es algo que disponemos en Colab. Entonces esto que por ahí parecía fuera del alcance, se democratiza de alguna forma y lo podemos hacer. En este caso es el otro tipo de entrenamiento que se hace en la parte no supervisada, sería BERT base, que es eh, predecir si una sentencia viene a continuación de la otra. No es que se entrena en una tarea o en la otra, se hacen los dos entrenamientos al mismo tiempo. Entonces, por eso vamos a ver que las sentencias de entrada tienen las máscaras y tienen también la información de separación de sentencias, y en los tokens tenemos esa información embebida de a qué sentencia corresponde el token. Y a la salida, si la sentencia, si las dos sentencias que están presentando viene una continuación de la otra o no. Esto por ahí se ve chiquitito, pero es un ejemplo de las distintas tareas que se pueden hacer de algunas de las tareas que se pueden hacer con BERT, que sería, por ejemplo, clasificar sentencias, detección de sentimientos, por ejemplo, es otra aplicación de clasificación, donde, por ejemplo, si una frase es positiva o negativa, encontrar la respuesta a una pregunta, dado la pregunta y el texto que contiene la respuesta. Y la otra, por ejemplo, es la identificación de entidades en el texto. Bueno, vimos que lo que nos podemos llevar es que ver lo que nos permite es a partir de un modelo preentrenado, agregarle algo a ese modelo preentrenado, algo a la salida, modificar la forma en que envío los datos de entrada y hacer un ajuste fino que es mucho más barato en términos de computación a ese modelo preentrenado para resolver una tarea. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a texto médico,
existen un montón de términos médicos que no se hallan en el vocabulario común. Entonces, si pensamos un poco, BERT-base se entrena con texto extraído de Wikipedia y de libros. Entonces, en ese dominio, los términos médicos no son representativos. Entonces, si después queremos aplicar ese modelo base a tareas específicas eh, del procesamiento del lenguaje, pero aplicadas a términos médicos, el resultado es pobre. ¿Por qué? Porque es capaz de una comprensión eh, general del idioma con el que fue entrenado, BERT, pero no tiene el conocimiento específico de ese vocabulario médico. Entonces, por ejemplo, si tengo el nombre de un término médico, que encima muchas veces son siglas, eh, eh, la- el ajuste fino, por más que sea con set de datos que son específicos de ese problema médico, no responde bien porque, o no, eh, no responde igual de bien que en una tarea genérica, de dominio genérico, porque los términos que encontramos en el texto son específicos de ese lenguaje biomédico. Entonces, la gran mejora el gran aporte que hace BioBERT es que es un modelo que fue entrenado, este preentrenamiento, se agregó también publicaciones de dos fuentes distintas de artículos científicos, de texto de artículos médicos. Y lo que hace además es que no comienza con un entrenamiento de cero exclusivamente en artículos científicos médicos, sino que toma el modelo BERT original, que fue ya entrenado para, por ejemplo, el idioma inglés, y sobre ese modelo continúa el entrenamiento ajustando los pesos para contenido biomédico. Eh, y de esa forma, haciendo ese entrenamiento a BERT base, tomarlo, hacer también un preentrenamiento, pero esta vez con información médica, con artículos científicos, y luego utilizar ese modelo base, que sería BioBERT, para tareas específicas con set de datos que esta vez sí son supervisados, pero que es para aplicar esta especie de transfer learning, que es un ajuste fino de BERT, cuando lo hacemos ahora sí con problemas de procesamiento de lenguaje, pero con datos médicos, los resultados son excelentes y se alcanza el estado del arte en lo que son las distintas tareas de procesamiento de lenguaje, pero para textos médicos. En el caso de BioBERT, con lo que se validó fue con preguntas y respuestas, con eh, extraer entidades, reconocer entidades y las relaciones entre entidades. Esto, extraer entidades y las relaciones entre entidades es sumamente importante porque es muy común en este dominio, en medicina, que la información está en texto libre, no está estructurada. Entonces, esto permite obtener datos de interés y sus relaciones para, por ejemplo, después manejarlo en forma estructurada, pero partiendo de un texto donde no se encuentra estructurado. Y lo mismo para encontrar respuestas a preguntas. Es decir, en este caso podríamos decir que es similar a la problemática que resuelve BERT en el dominio general, pero ¿cuál es la diferencia? Que podemos hacer preguntas con términos médicos y obtener eh, respuestas precisas que responden a la pregunta de ese término en términos médicos que se realizó.
Entonces, el gran avance de BioBERT es que nos provee un modelo base de BERT, que es lo más costoso de hacer, para utilizar en ajuste fino para tareas específicas, con set de datos supervisados que también son para uso médico. Estoy buscando, por acá tenía a mano, cuánto tomó entrenar BioBERT. Y, por ejemplo, entrenar BioBERT llevó 23 días utilizando 8 GPU de NVIDIA, que la B100, que no sé si es la última de las opciones, pero es una placa súper potente. Y estamos hablando de que no tengo la comparación exacta con una TPU, pero es algo similar. Y estamos hablando de que llevó 23 días usando 8. Entonces, si no disponemos de ese tipo de servidores o acceso a esas computadoras, por ejemplo, tenemos que ese tipo de máquinas son caras, y alquilar ese tipo de recursos de hardware en la nube es caro también. Y si pensamos que no es que lo vamos a entrenar 23 días y vamos a conseguir el modelo, sino que hacen falta experimentos para llegar a ajustar todos los parámetros de entrenamiento y el set de datos para lograr esto, estamos hablando de nuevo que hayan liberado BioBERT base y lo podamos utilizar para problemas médicos, también presupone un avance muy importante y de alguna forma esto de democratizar los modelos, ¿no? Eh, Podemos tomar ese modelo que ya fue preentrenado, que ya se fue ajustado, que eso fue carísimo, y empezar a jugar o utilizarlo para experimentos con tareas de ajuste fino específicas del dominio médico. ¿Cómo parte las palabras BioBERT? Y BioBERT se basa en BERT. O sea, se para sobre BERT, dice, esto que aprendió del idioma inglés me sirve, lo voy a entrenar ahora con, con términos médicos. Y bueno, y en realidad lo que utiliza BERT no es palabras, sino que tiene un algoritmo de tokenización que lo que hace es que primero busca las letras y después busca los pares de letras que son más representativos en el vocabulario, y de esa forma va armando un vocabulario de tokens con el que va a separar cualquier frase de entrada. ¿Y qué pasa? Ese vocabulario base, que está hecho para separar cualquier término en inglés, también sirve para procesar nuevos términos, como los términos médicos, que a lo mejor no tenían el vocabulario. Este algoritmo no solo permite esa representación en esos tokens, sino que además permite utilizar el modelo BERT que teníamos con con todas las mismas partes, con la selección de algoritmo de tokenización, con sus pesos, para sobre eso seguir entrenando para términos médicos. Entonces, por eso usa la misma arquitectura que BERT. Matías, Sí, ahí Cristian levantó la mano, supongo que sí, para hacerte una consulta. sí, Cristian. Buenas tardes, disculpe, no sé si lo mencionó antes, yo busqué en Hugging Face, Ajá. si estaba disponible BioBERT para español y no está disponible. Para aplicaciones de esa índole, ¿usted recomendaría la traducción de español a inglés y después la aplicación de BioBERT en inglés? BioBERT lo vi en portugués y en Sí, inglés, sí, nada sí, está bien. más. No lo vi en español. Necesitamos a alguien que lo haga en español. Esto usa el modelo BioBERT, que fue desarrollado por esta Universidad de Corea. Entonces, acá podemos ver ese captura de pantalla que les había pasado, que detecta tumores, detecta genes, efecto metabólico. Eh, Otra de las cosas que podemos encontrar son relaciones entre esto es, bueno, preguntas y respuestas. De nuevo, por ejemplo, ¿cuál es el rango de incubación, de periodo de incubación para el COVID-19 en humanos? Probablemente un ver base es capaz de encontrar algunas respuestas como estas bastante bien. Un ver base, un ver entrenado en idioma inglés, después en preguntas y respuestas. Pero cuando ya las preguntas involucran términos específicamente, o las respuestas médicos, son mucho mejores
las respuestas con este modelo. A ver, vamos a ver alguna. Creo que tiene por acá varias predefinidas. Entonces, si pudiéramos comparar los resultados con un BERT estándar, veríamos que los resultados de utilizar BioBERT para respuestas son mucho mejores. Y de nuevo, el problema que estamos atacando acá, desde el punto de vista médico, es que la mayoría de la información, ya sea historias clínicas de pacientes o artículos científicos, están en formato de texto libre. Entonces, cuando queremos recuperar información de ahí o procesarla para llevarlos a datos estructurados de alguna forma, esta es una excelente herramienta. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño tutorial que sería paso a paso, ver cómo funciona un poquito BERT desde Colab. Pero hacemos un descanso, ¿les parece 10 minutos? Y seguimos.